Mi nombre es Diana Isuazo y es de parte de la Universidad de Talca, de la Vicerrectoría de Innovación. Le damos la más cordial bienvenida a este taller de búsqueda de patentes. Nos acompaña hoy día Sergio Cerda, quien es nuestro colaborador especialista en el área de vigilancia, que trabaja con nosotros en la DTT también, y desde donde queremos disponibilizar al entorno, en realidad también, no solo a nuestros personajes más reconocidos, ¿cierto?, del ámbito, sino que también a la comunidad universitaria y a la comunidad externa en el ámbito de la vigilancia tecnológica y en este caso, de manera más específica en el tema de patentes. Este taller, claro, le llamamos taller, pero como no estamos reunidos, lo que hice fue una serie de ejercicios, espero que ustedes puedan seguirlo y conectarse a las páginas que les voy a mencionar, de manera que puedan un poco ejercitar y, si es posible, seguir algunas de las actividades que yo les voy a mostrar. Voy a saltarme este taller, de todas maneras, voy a saltar eso. Estamos hablando del estado del arte. Vamos por un ejemplo, directamente ya en materia. Estamos hablando del Sistema Internacional de Patentes, Nacional de Propiedad Intelectual. No vamos, salvo que hayan algunas consultas directas, no vamos a entrar como mucho en la introducción de lo que es el sistema de patentes, sino que más bien son ejercicios prácticos sobre la... Bueno, supongamos este ejercicio que estamos buscando el estado del arte, el estado de la técnica. Ambos conceptos se utilizan en la jerga normal del ecosistema de I+D, se utilizan igual, estado del arte, estado de la técnica, a pesar de que hay alguna diferencia dependiendo del área donde uno está. Pero por el estado del arte o el estado de la técnica entendemos, por supuesto, todo lo que es de conocimiento público, así lo entienden las mismas oficinas de patentes. Las oficinas de patentes no solamente revisan patentes, sino que revisan todo lo que está alrededor. De manera que, en este caso, lo primero que andamos buscando. Entonces, el objetivo de la búsqueda aquí lo vamos definiendo como recuperar la información relevante relacionada con, y elegimos un tema: robotización en la cosecha de frutos. Lo primero que quizá es importante mencionar es que nosotros hacemos, lógicamente, metodológicamente, es irrelevante poner tiempo al inicio de la búsqueda, para no tener que hacer demasiadas lecturas. O sea, al comienzo lo que se hace es como masticar bastante la pregunta y los temas que se están viendo. Y una de las formas de hacerlo es diseccionar el tema, ya sea por objetivos o problemas por una parte, luego la tecnología y luego la área de aplicación. Separarlo, porque de esa manera es como la máquina entiende las consultas que le vamos a hacer. Y esto nos va a servir en todo tipo de búsqueda, no solamente en el caso de patentes, sino que también en el caso de publicaciones científicas y otras más. De manera que en este sencillo ejemplo, lo que estamos buscando es cosecha o recolección. La tecnología que estamos mirando es de robot o un autómata u otros términos. Las áreas de aplicación pueden ser frutas u hortalizas. Cada término no es trivial y en el fondo estamos entendiendo que el conjunto global de conocimiento en esta materia, la base completa de datos, tiene y utiliza estos términos de manera que cuando los utilizamos estamos trabajando sobre sus conjuntos del volumen total, y lo que hacemos en este caso es generar una ecuación de búsqueda sencilla, una búsqueda booleana, que utilizamos los conceptos de los primeros, segundo y terceros módulos, de manera de que pedimos una intersección completa de esto. Y lo que estamos buscando entonces, cosecha, recolección, además de robot de autómata y además de fruta y hortaliza. Esa es como la estrategia que puede ser obvia, pero que sin embargo responde a un método bastante clásico y que corresponde con las bases de datos. La base de datos de patente tiene esa peculiaridad que tiene, está bastante estructurada y es de información que nos permite hacer este tipo de captura. De manera que vamos a utilizar entonces un método de este tipo, en este caso, porque estamos buscando algo relativamente exacto, sí, por lo tanto vamos a utilizarlo
en el sentido de este método, algunos le llaman francés o como sea. Pero el tema es que vamos a buscar ahora en una página web. Pasamos por esta página Patent Inspiration, que para algunos colegas es bastante fuerte y buena. En su surgimiento, startup tuvo algunos cuestionamientos respecto a la cobertura de patentes que tenía, sin embargo ha mejorado muchísimo y por supuesto su análisis y actualizaciones son muy buenas. Para algunos colegas que trabajan en vigilancia tecnológica, la versión libre y sobre todo la versión pagada de esta plataforma entrega bastante análisis, suficiente análisis para cumplir con su trabajo de manera muy profesional. Aquí en este caso nos vamos a la parte izquierda donde dice Free Version y ahí nos metemos a al mundo de Patent Inspiration. Okay. Se nos despliega, lógicamente, como en muchas de estas herramientas, una casilla para completar y al modo de filtro y colocamos directamente nuestra frase. Cuando nos colocamos ahí, la plataforma nos despliega estos otros elementos a donde podemos seleccionar, ya sea el título, el abstract, para algunos aspectos el claims, que son las reclamaciones, los contenidos más duros de las patentes, son elementos muy importantes. La descripción es muy abierto eso, no hay, es más bien una recolección general del campo de aplicación. De manera que aquí lo vamos a hacer aún más acotado. Vamos a volver sobre este menú que se despliega en ese momento, porque está bastante generoso, nos permite, como ustedes ven ahí, trabajar sobre keyword, que es lo que estamos haciendo en este momento, pero también sobre los aplicantes, es decir, los solicitantes de patentes, los inventores, que a veces están vinculados a universidades, los códigos de clasificación también, y un número directo. También se despliega otro menú más abajo, que luego vamos a ver. De manera que aquí vamos a, en esta instrucción le vamos a pedir a la plataforma que nos muestre el resultado. Y nos muestra un buen contenido de patente. Primero el listado de esta manera, con un menú a la izquierda. Patent Inspiration, una de las cualidades que tiene la gráfica, el análisis que hace. En este caso, podemos ver que sobre el área que estamos viendo hay un buen volumen de patentes, cerca de 400 en los últimos años, diarias, o sea, anuales, quiero decir, y ya se identifican algunas de las grandes jugadores que están en este campo, e inventores. La base de datos es bastante interactiva, uno va y viene, puede, por ejemplo, acá están las patentes arriba, la primera, que es bastante, FF Robotics, una empresa bastante conocida, está en el área de la cosecha automatizada de fruta. Y es la primera publicación que realmente fue publicada recién ahora en mayo. Como ustedes saben, las patentes tienen una fecha de solicitud. Primero, la original, cuando la tecnología recién ingresa a una oficina de patentes, es la fecha que se conoce como de prioridad. Después hay una fecha de solicitudes que es cuando entran en las fases nacionales, por decirlo de una manera, o en general ingresan a las tramitaciones nacionales. La fecha de publicación es finalmente cuando se le asigna este código que todos reconocemos, este código que además les sirve para citar la patente. Esa es la fecha de publicación y su código de publicación. Bueno, aquí está. Como ven, nos muestra una pestaña, nos ofrece una pestaña de análisis, que despliega un menú que es el que está acá abajo en la presentación, un elemento bibliográfico, secuencias de tiempo, unas matrices de comparación, unos mapas, etc. Este menú de análisis en gran parte son pagados, pero hay algunos que se entregan de manera gratuita. Les voy a mostrar un poco lo que pude rescatar de esto. En este caso, la primera tiene que ver con las empresas, con las instituciones, con los aplicantes. Y este gráfico permite claramente ver cuáles son aquellos que están con más actividad y en qué periodo. Ya se ocurre que algunas de estas empresas son compradas por otras o son adquiridas, de manera que
tienen una buena actividad al inicio y luego desaparecen, entonces uno puede seguir la pista. Esto en la plataforma es interactivo, uno puede, o sea, puede incorporarse y pinchar cada una burbuja y ver ahí qué patentes son las que están ahí. Un mapa de ubicación de, como ustedes saben, los patentes se solicitan en las oficinas nacionales y eso es una indicación también del mercado. Es decir, es una indicación doble de la actividad, porque probablemente muchos inventores chinos están patentando en China, pero también de la elección del mercado donde van a estar. De manera que es una referencia interesante. Pero en este caso, China, con un volumen muy alto, permite ver el detalle de cuando uno va al detalle y le pide y toma China eventualmente muy fuerte en estas patentes, pero luego ve todo el trabajo que está en los distintos países. Entonces puede hacer un recorrido de los principales países en que está trabajando. Patent Inspiration es una herramienta que yo les recomiendo. Vamos a seguir mirándola durante la presentación. Vimos una primera patente en el listado, que era la que nos pareció más interesante, de la FF Robotics. Acá está. Este gráfico, que es como una línea de tiempo de las patentes, Patent Inspiration lo agregó a cada una de las patentes y es muy amistoso porque te permite ver dónde empezó, de dónde esa tecnología y cómo fue primero inscrita en Estados Unidos en este caso y luego en un sistema PCT, que ustedes conocen que es un sistema internacional un tratado internacional para tramitar patentes de manera que no tenga que estar repitiéndose todo el proceso en cada país, sino que más bien se hace una solicitud ST que permite que las patentes tengan una validez y un avance bastante importante reconocido por todos los países, 150 países, de manera que hace más fácil el trámite, más fácil, más rápido y más económico el trámite de inscripción en cada país. Es una inscripción, ST no es un registro de patentes, sino que es un trámite, es un proceso por el cual se facilita la inscripción en los demás países. De manera que esta línea de tiempo es súper importante porque además que una ventana está indicando que hay un link ahí hacia a ver directamente la patente y utiliza para eso esta otra plataforma que estoy mirando acá abajo, que es Sparcenet. Pueden ir a verla. Esta es la Oficina Europea de Patentes y también es gratuita. La Oficina Europea de Patentes desarrolló esta plataforma que tiene muchos años ya y ha ido cambiando. Hace poco tuvo un cambio importante en su estructura, de manera que tiene una versión clásica y una versión nueva, ¿no? Pero Sparcenet es generosa en la información que entrega cada una de las patentes. No es tan buena en el análisis de grandes volúmenes de patentes, pero sí en cada una de ellas entrega bastante información ordenada. Vamos acá al buscador de patentes de Sparcenet, esta organización. De paréntesis de Yanay, yo no estoy viendo el chat en este momento. Si hay consulta o voy muy rápido, me avisan. Ok. Esta es la patente que estábamos mirando. Este es el formato clásico de Sparcenet. Muestra menú a la izquierda bastante fácil de revisar. Información bibliográfica, que es como el detalle principal de la patente, su fecha, su código y sus actores ahí. Luego una descripción y va como por capítulos, efectivamente va por capítulos. Las patentes tienen una descripción, una portada donde hay información bibliográfica, tienen una descripción general que tienen que llenar, donde se habla del campo en el que están trabajando y se hace una descripción general de la tecnología, se hace una revisión del estado del arte en cierta manera, se hace una descripción de las imágenes. Todo eso está en la descripción, en esta descripción. Luego están los claims, que son los centrales de la patente, donde están identificados como una especie de
árbol jerárquico cuáles son los elementos que se está reclamando como novedosos. Luego las imágenes que están ahí mencionadas. También Spacenet nos muestra el documento original, que en este caso es el que está pintado ahí para observar este robot cosechador. Luego se analizan los documentos citados, es decir, hacia atrás. Y el seeding document son hacia adelante, son aquellos documentos que toman esta patente y la citan. Eso también es interesante, aquí está escrito de una manera más o menos sencilla en la plataforma, justamente para tomar una patente y ver hacia atrás cuál es el estado del arte que consideró y ver hacia adelante cómo ha avanzado esa tecnología. Pero los INPADOC es una base de datos sobre la situación legal de las patentes. De manera que esta plataforma nos entrega este nivel de detalle. Voy a irme a la descripción, que está aquí, es la que estaba arriba, y si se fijan, aparece el background de la patente, los, digamos, elementos del estado del arte, y en documentos citados también aparecen una serie de otros. Como es del 2020, reciente, esta no tiene patentes que la estén citando esta patente, sino que más bien tiene hacia atrás. El PaseNet es altamente recomendable. Ahora, hagamos un cambio de la estrategia. Estábamos viendo Harvest, era todo el tema de recolección de fruta, cosecha, robot, y lo habíamos colocado como un tercer elemento fruta. Ahora hemos eliminado fruta y hortaliza, y hemos quedado solamente con robot y con cosecha. Vamos a una otra herramienta que es Lens. Antes quiero mencionar algo sobre esto. Cuando tenemos los tres ámbitos, es muy común hacer este juego de eliminar uno y ver, por ejemplo, acá, ya, independiente de que sea fruta, o aquí esta información nos va a responder qué hay de robot en la cosecha. Probablemente nos va a salir flores, nos van a salir otro tipo de elementos. Entonces, podemos hacer una cruza entre fruta y robot solamente, y probablemente ahí nos va a aparecer un robot que está haciendo poda, o etcétera. ¿Entiende? Son también preguntas diferentes, por lo tanto nos ayuda a abrir un poco el abanico de las cosas que estamos analizando. Bueno, vamos ahora a Lens. Lens es una muy usada plataforma de información gratuita que además tiene la gracia de colocar información de publicaciones científicas y escolares. No digamos que es una base como Web of Science o algo así, pero sí tiene mucha información científica, y entonces ha intentado hacer este juego que no está resuelto aún, de combinar la investigación con la tecnología. Ok, acá tenemos la sección de patentes, y entonces vamos a utilizar los campos que nos dan. Aquí, cuando pedimos la búsqueda de una nueva patente, aquí está nuestra query, nuestra pregunta, y además nos da un pequeño menú a la izquierda de las formas de otros elementos de las patentes que podríamos utilizar. Okay. Tiene un sistema de validación de la pregunta, porque en eso hay muchos errores a veces. A veces uno tiene un error de un signo que no es leído por el motor. Otras veces son la cantidad de paréntesis que se utilizan, que hay errores. Entonces este tiene un sistema simple de validación. Okay, aquí tenemos los resultados de lo que estamos viendo. Lens tiene ese atractivo de que comienza con este tipo de gráfica, más bien de imágenes, que son como llamativas. Como ustedes ven ahí, tiene opciones para la lista. Esta es la lista completa que está hacia abajo. Pero además tiene esta otra pestaña de análisis.
También tiene la opción de refinar las consultas con todo este menú que está aquí a la izquierda. Ok, aquí voy a pintar el análisis para ver cómo entrega Lens inmediatamente masticado. Por supuesto, lo primero que uno sabe es el muy reciente y el alto volumen de crecimiento en este tipo de tecnología, los países donde se está inscribiendo, las empresas que están jugando en este campo y los inventores. Muchas de estas plataformas, como en este caso, utiliza aquí una clasificación de patentes, y luego esta que es muy interesante, que es una especie de ver cuáles son aquellas patentes que han sido más citadas. Entonces eso da también un sentido de qué línea de desarrollo tecnológico está siendo abordado por empresa, porque justamente igual como lo hacemos con publicaciones científicas que nos interesan las citas, con el patente ocurre lo mismo. Es menos conocido el campo, pero es muy interesante ver cuáles son aquellas patentes que tienen continuidad. Pero vamos a leer dos preguntas que hizo Nadia Alvis sobre, bueno, estuvo un poco resuelta la primera, sobre Patent Inspiration. Tú nos contabas que varios informes de los que están en la parte inferior de la plataforma no están en la versión gratuita. Y la universidad no tiene licencia Patent Inspiration. Hoy día no tenemos una licencia general que la universidad disponga para la comunidad universitaria respecto de la plataforma de patentes. ¿Ya? Queremos que eso suceda. ¿Ya? Y también nos pregunta Nadia de dónde extrae la información de publicaciones la plataforma Lens. ¿Tú sabes, Sergio, o es un subconjunto propio o lee de alguna parte? No lo sé. En efecto, precisamente es un área en que me he encontrado publicaciones muy del perfil de Scopus, website, pero también de Google Scholar y otras divulgaciones. De manera que es un material escolar asociado a los temas de patente. Creo que es valiosa desde el punto de vista de revisiones, por ejemplo, en postulaciones de proyectos. No tanto en publicación científica. Claro, no es tan estricta. Respecto al Patent Inspiration, hay que considerar que estamos hablando del valor de unos 90.000 pesos mensuales. Es relativamente asequible para unidades o equipos de investigación, para el análisis que hace. A esta altura yo considero que coincidimos con algunos colegas que ya es una herramienta bastante válida para realizar investigaciones o coberturas sobre... Hay que considerar que no existe una única base de datos mundial de patentes gratuita. Lo que hay es un acuerdo y cada país dispone de una base de datos abierta de sus patentes, es decir, de las patentes que han sido inscritas en sus oficinas, las patentes nacionales, y ese es el acuerdo. Ahora, sobre eso se han montado oficinas regionales, como la europea, y otras que van tomando socios, como, no sé, la norteamericana, que puede agregar un poco patentes japonesas u otras de otro tipo. Entonces, en general, el desafío ha sido, en los últimos años, de construir estas plataformas de patentes de distintos países, es el servicio que estos grandes aglomeradores hacen. Empresas grandes, como Patent Inspiration y otras más, aglomeran desde las oficinas nacionales, construyen una base de datos y además ofrecen el Analytics. Eso ofrece muchos desafíos porque cada país tiene en su base de datos una forma de acceso diferente. Me refiero, por ejemplo, en Australia, a lo mejor, por persona tú no puedes llegar y colocar un nombre y un apellido, tienes que colocar una letra, un punto, un espacio y luego otro apellido. A eso me refiero, porque de otra manera los sistemas no funcionan. Entonces es interesante que estos servicios van agregando, aglomeran y luego agregan el Analytics. Y de manera que yo creo que es una buena alternativa para empresas y para la... Pero sí, sigue siendo caro todavía algunos análisis que se hacen. ¿Alguna recomendación respecto de lo que vamos ahora del uso de estas plataformas? Por ejemplo, decir, ya, primero empieza con
Lens, y después sigue con Pattern Inspiration y veamos si lo que estás encontrando tiene sentido o depende del tipo de búsqueda, del área, de lo que andas buscando. Si andas buscando, como decías tú, a lo mejor no es para una publicación científica, sino más bien es una decisión de mercado o de compra de maquinaria o de búsqueda de socios. Mira, hay diferencias entre ellas. Si uno quiere morder, masticar un conjunto grande de patentes, más allá de lo que uno pueda leer, supongamos que tenemos como resultado 400 o 900 patentes. Difícil de leerla, pero queremos tener un mapeo de eso. La gráfica que describe esto, yo creo que elementos como Pattern Inspiration, tan como la mostré, eso no es pagado, eso que mostré es gratuito, permite hacer eso a Pattern Inspiration. Ahora, si queremos ver una patente y ver hacia atrás y hacia adelante cómo se comportó, creo que en ese caso SpaceNet se comporta bastante bien, muy amplia, y tiene además el detalle, el documento original, no hay problema para ver una patente o un grupo pequeño de patentes. Respecto a campos, me parece que no hay grandes diferencias de que una es más en una en otra. Es la comparación que se hace entre Scopus y Web of Science. Unas son más de ingeniería, otras son de otro. Acá no reconozco que exista eso. Y también creo que teniendo la base solamente de estrategia, de saber buscar los keywords, llenar bien eso, armar una buena fórmula, eso lo puedes aplicar en todas las herramientas que estamos mirando. Aquí hay una combinación a la larga entre keywords y... Entonces, esto es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, sigo con esta historia curiosa nomás. Nobel, los premios Nobel en el fondo surgen por los recursos que este inventor acumuló a propósito de su propia invención de la dinamita. Entonces, de ahí saltamos mucho más ahora, a un grupo de inventores japoneses. Es decir, cuando uno puede encontrar una noticia, una novedad, o una persona, un autor, que puede no estar claro qué está haciendo, pero que aparece destacado por algo, bueno, esa es una forma de atacar a veces un estado del arte. De alguna manera tú, después de hacer un barrido, encuentras personas destacadas o ves que está destacada en alguna parte, en las publicaciones, en las noticias, en el tema en general, puedes ir directamente a hacer una revisión de su trabajo. En este caso, el señor Nakamura, profesor de la Universidad de California, y él, bueno, tiene un trabajo súper validado. Nakamura es un nombre, es un apellido bastante conocido. Entonces, bastante me refiero más difícil de buscarlo. Entonces tú vas directamente, en este caso, en Pattern Inspiration, vas y colocas directamente el nombre. Pero además sabemos que estamos hablando de un periodo de los últimos años. Colocamos aquí en este menú que se despliega abajo, colocamos los últimos 10 años, etc. Y así vamos de a poco. Aún así tenemos 500 patentes, pero ya podemos distinguir el trabajo de como autor y la vinculación que tiene con la Universidad de California. Es decir, arrancando desde un autor, podemos hacer seguimiento del trabajo que él está haciendo. De cierta manera, él está vinculado a más de 100 patentes acá, que las podemos entonces nuevamente, una vez que lo tenemos identificado acá, lo podemos seguir y ver su trayectoria. Efectivamente tuvo hace 10 o 15 años atrás mucha actividad en patente, ahora en últimos años ha ido bajando, pero ahí se puede ir perfilando, porque eventualmente también en esta hora técnica pueden colocarse aquellos líderes que están en las áreas específicas. La forma de buscar es muy común para investigadores, es a partir de
de una publicación científica. Entonces, ¿cómo hago el vínculo difícil entre publicaciones científicas y patentes? Bueno, ya hemos visto que utilizamos keywords y utilizamos, bueno, la tema de clasificación no lo hemos visto muy bien, pero ya lo vamos a ver. Y esta otra forma, cuando encontramos un área, por ejemplo, en este caso los biofilm, control de biofilm, si estamos en el área de biofilm, podemos estar interesados en este tipo de trabajo y vemos a Patrick Chaban y vemos una institución, Biofilm Control. Entonces lo que podemos hacer es hacer una búsqueda directamente de estas instituciones que están acá, buscar en una búsqueda especializada. Aquí en la búsqueda normal no nos sirve, sino que buscamos en búsqueda avanzada acá. En SpaceNet podemos ir abajo, aquí donde están los aplicantes, y aquí colocamos el de la empresa, Biofilm Control. En general, todas las bases de datos de patentes van a tener este tipo de búsqueda avanzada con mayor o menor facilidad, pero en todos van a estar los campos separados para, en el caso que tengamos los antecedentes, lo tiramos. Así que ahí vamos a colocar el nombre de Biofilm Control y vamos a encontrarnos con 12 resultados, en que está la empresa Biofilm Control francesa involucrada. Aquí tenemos una bastante cercana a lo que estábamos viendo, que era la detección de biofilm. Y entonces, al pinchar en ella, aquí la tenemos, como les dije, aquí, ¿por qué no está esta descripción, claims? Probablemente por idioma, pero está los documentos citados. Entonces, Biofilm Control está como con otra universidad acá y otro instituto. Y en los documentos citados podemos ver otras publicaciones, y esto es llamativo porque los documentos que citan las patentes usualmente son patentes. Pero hay otros documentos que se llaman documentos no patentes, ¿obvio? Que son publicaciones, divulgaciones u otro tipo de antecedentes. Son aportados en el texto de la patente, en la descripción, como referencia. Y en este la patente que estamos hablando de control de biofilm, efectivamente toma distintas publicaciones. Uno de ellos es con el que partimos este trabajo, que era la evaluación de biofilm de Chaban. De manera que uno puede arrancar también desde una publicación científica y buscar, acercar, digamos, la búsqueda de las patentes que están vinculadas a esa institución y al autor en particular. Como ven, hay distintas formas en que uno puede ir enriqueciendo el estado de la técnica a partir de la información de patente. En este caso, vámonos a ampliar un poco la búsqueda y metámonos en este tema del control del biofilm. Y una de las formas de hacerlo es detectar esta clasificación. Usar la clasificación. La clasificación de patente bueno, su objetivo es básicamente ayudar a hacer una búsqueda más certera, tener más orden del material que está. Cada patente tiene al menos una clasificación asociada, por lo tanto, permite hacer búsqueda directamente. Es parte de la estructura bastante usada en la búsqueda de patentes. En este caso, vemos ahí un código, un grupo de código. Las clasificaciones de patente son básicamente dos. O sea, la más conocida, la principal, es la IPC, International Patent Classification, que tiene como este grupo que son, bueno, estas 8 secciones. Las patentes se construyen de esta manera, se define este sistema que es jerárquico y que básicamente a partir de cada una de estas secciones
estas otras clasificaciones internas, digamos, como un árbol se va graduando clase, subclase, grupo principal y subgrupo. De manera que grupos amplios como las clases, subclases, también pueden ser usados, o algo más específico como los subgrupos. Mencioné que había otro tipo de clasificaciones también, que son estas que menciono acá, WIPO menciona estas otras. La única que quizás es más conocida es CPC, que también es utilizada bastante por Europa y por Estados Unidos. Bueno, entonces, un ejemplo de esto, ustedes pueden ver esto en cualquier página, ya les voy a dar un dato, donde se ve este elemento, como ven acá, necesidades humanas, etcétera, y se va desplegando hasta un subgrupo muy detallado, que es donde clasifican este tipo de desarrollo de cascos con una especie de iniciador. Entonces, Awipo presenta este otro ejemplo, que es básicamente sobre relojes hiperplanos. Entonces ellos hacen lo mismo. Es esta la jerarquía del sistema de organización. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, puede servir en alto sentido. Uno es utilizar un código de clasificación, es dar una instrucción al motor de búsqueda de acotar a un campo específico que no entre material que no nos interesa, que puede ser, que tiene los mismos keywords que nosotros estamos utilizando, pero nosotros queremos efectivamente que se centre en un grupo de clasificación. Por otro lado, un grupo de clasificación solo, sin keyword, es también un campo interesante de analizar, porque es una búsqueda amplia de información que no está condicionada por keyword, sino que solamente está definida por el código de clasificación. Ahora, ¿cómo uno se acerca a estos códigos de clasificación? Hay algunas herramientas. Yo les propongo esta, que es de Pattern Inspiration. Recuerden, en la versión libre, cuando uno se coloca en el buscador acá, en la barra de búsqueda, y pincha IPC Code, selecciona esta pestaña, aparece esta opción de un IPC Lookup. Y este IPC Lookup lo que hace es desplegar una ventana en donde tú puedes jugar y explorar todo el sistema de clasificación completo, o derechamente utilizar un keyword, como este ejemplo de acá, y en donde la herramienta te ofrece algún tipo de clasificación. Ofrece lo que consideran más cercano a lo que tú estás planteando. Ok, entonces, vamos al biofilm. Acá tenemos una clasificación que es C12U104. Bueno, lo tomamos directamente, efectivamente es un sistema de testeo de la presencia de microorganismos. ¿Ya? Entonces, es relevante, ¿no? Porque básicamente lo que le estamos diciendo, quiero analizar un monitoreo de detección de este microorganismo, además de agregarle algún keyword, que podríamos hacerlo, por ejemplo, con el biofilm. Vámonos a esta plataforma nueva, no es nueva, pero no la habíamos visto, que es PatentScope. Esta es de la WIPO, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. PatentScope está avanzando bastante, tiene muchas herramientas, siempre fue como bastante menos usada originalmente, pero ahora ha mejorado bastante su presentación, etc. Aquí en este caso vamos a utilizar este campo de combinación, que sería como una búsqueda avanzada, pero que nos permite de mayor facilidad hacer combinaciones. Fíjense acá, estoy en el front page, le estoy pidiendo biofilm, y además estoy colocando un código IPC que tiene que ver con lo que estamos hablando del control de detección de microorganismos. ¿Okay? Los resultados que me da son 120.
tal cual, ahí. Algunas de estas plataformas, si miramos este resultado, algunas plataformas sí nos permiten esto, que sería como un RSS, que es un sistema de actualización. No vamos a entrar mucho en eso, pero bueno, podemos ver qué nos ofrece como análisis, en este caso con esta gráfica, de estos 120 resultados que tenemos. Por supuesto, 120 puede ser un número relativamente abordable de patentes para... Yo haría una primera lectura de título y abstract y ver cuáles son aquellas 30 o 40 o que están más cerca de lo que yo quiero. Y luego, a partir de eso, trabajar y meterme un poco más en su texto y hacer la revisión. Cuando hacemos, entre paréntesis, la revisión de patente y cuando queremos colocar algunos párrafos de revisión del estado del arte, no necesitamos colocar ni el título, ni los autores, ni no. Basta con mencionarla, el texto, y utilizar este código que está acá, el código de publicación. Porque además, esta forma en que citada una patente puede ser revisada por cualquiera, en cualquier base de datos. Entonces podemos decir que determinado, por ejemplo, o simplemente como una empresa, no sé, sueca, desarrolló un determinado sistema de detección y entre paréntesis podemos colocar esto. O otra forma de citarlo, por ejemplo, en postulaciones de proyectos FONDEF, es simplemente mencionarlo como documento. No mencionen como patente, son documentos. El documento WO, etcétera, se refiere a tal desarrollo. Y luego, al final, hace una comparación con lo que tú estás planteando, que es distinto a lo que ya está en el estado del arte. ¿Por qué digo que son documentos? Porque, en verdad, la patente es un derecho, ¿cierto? El resto son documentos de patente. Documentos de patente que pueden ser de patentes de invención, de modelos de utilidad o de otros sistemas dentro del sistema de protección de propiedad intelectual. Es lo más correcto de hablar de documentos. Ok, entonces aquí tenemos, vamos a pinchar este análisis que nos da Patent Scope. Muestra unas tablas de resumen bastante sencillas que podríamos utilizarla para decir cuáles son los países o las empresas más destacadas en este campo. O le pedimos estos gráficos que también son bastante sencillos, que nos muestran cómo ha avanzado. Hay todo un campo de trabajo que no está abordado acá en esta conversación, que tiene que ver con cómo descargas estos datos y cómo los metes en un visualizador, que podría ser Tableau o VoxViewer o algún tipo de visualizador gratuito. Creo que nos da para mostrarlo como otro ejemplo en otro momento. Pero aquí lo que sí está claro es que Patent Scope es una herramienta que nos permite, primero, es bastante conocida, llegar a este cuadro resumen de los principales resultados de lo que estamos viendo. Otra forma de mirar esto es a través de descriptores que son, básicamente, tienes una imagen, haces una secuencia de descriptores sobre esto, y luego los tiras a las páginas, a la base de datos, que puedes encontrar ahí con los resultados, en este caso, un buen conjunto de resultados. En el caso de Pattern Inspiration, la diferencia del SpaceNet, quizá esto va un poco a la pregunta que estás haciendo antes de Pattern Inspiration, cuando yo tengo un punto razonable, por ejemplo aquí 52 patentes, ya que me voy moviendo acá, Pattern Inspiration me permite ver inmediatamente las imágenes, la fecha, me da una visual muy apropiada para hacer un recorrido rápido. Si es que yo quiero identificar, en este caso, una lente, o en este caso, esta patente. Entonces ahí hay una ventaja de unas con otras. Es parte del ejercicio que ustedes pueden ir haciendo de ver cuáles son aquellas plataformas que tienen mejor performance para lo que ustedes quieran. Sobre imágenes, no, Google Imágenes no nos sirve.
En este caso, a partir de la imagen, pinchamos y no dio cualquier cosa. No dio otra cosa. Así que no, la búsqueda tiene que hacerse carreteramente por las bases de datos. Hay algunas búsquedas que parten desde un problema. Un clásico, ellos patentaron esto hace tiempo acá, el destapador de botella de champán. Entonces, ¿para qué nos sirve este ejemplo? Para ver cómo un concepto, un término puede ser equivocadamente utilizado. El champán en papel lo podemos usar, no responde el buscador con ese término. Entonces usamos básicamente los otros elementos, llegamos a la gente directamente. Otra forma de surgir es, bueno, si tengo una idea de hacer algo, ¿cómo eso veo si está patentado, existe o no existe, o es muy extraño? Sobre robots que limpian sabemos mucho, pero una persona quería hacer un robot que limpie los muebles, pero que sea capaz de mover las piezas y limpiar bien. Entonces eso es una estrategia difícil de buscar, porque tenemos el problema de limpieza, tenemos la tecnología y tenemos el área de aplicación, los muebles. Es como complejo este tema. Cuando utilizamos muebles, bueno, hay muchas patentes que tienen muebles, pero solamente para decir que bajo los muebles están limpiando y no necesariamente mueven piezas. Entonces aquí estamos hablando de un robot que va a levantar, a identificar y va a levantar algo y va a limpiar abajo. Es así de adelantado. Bueno, no existe. No está disponible en este momento esa tecnología. Es decir, la tecnología de tomar cosas y levantarlas está muy lento y va avanzando. Yo creo en el área de cosecha está un poco más rápido cosecha como robot. ¿Hay alguna consulta de Yanay sobre lo que hemos visto? Sí, mira, el usuario Teren, le voy a abrir su micrófono, porque dice, ¿cómo se prioriza el ordenamiento de las clasificaciones de un solo esquema? Y ahí me dejó pilla, porque encuentro que es un poco amplia la pregunta, así que vamos a pedirle a él o ella que Claro, nos claro. Sí. dé un comentario más amplio a qué se refería la pregunta, si es que está por ahí. Claro. Estoy solicitando que retire su audio para escuchar. Y también, Alvis nos pregunta si hay alguna iniciativa que intente cruzar esta información de publicaciones y patentes a gran escala. Y es un poco lo que hemos conversado nosotros hace un tiempo ya, donde pareciera ser que no hay hoy día no podemos encontrar una tabla que compare y afine las dos cosas a una misma línea. No, pero hay sin duda que, Claro. aparte de lo que nosotros hemos querido desarrollar y estamos planeando y haciendo fuerza para eso, pero hay iniciativas desde grupos de vigilancia tecnológica. En algún punto les ha interesado ese tema, pero hoy día no hay una solución, ¿no? A pesar de que hay algunas plataformas que puedan decir que lo tienen, pero tienen esto que recién hemos estado viendo, por ejemplo en Lens, que hacen un match. Yo creo que lo último que vi un par de meses atrás fue también un colega que me mostró una plataforma, pero estaba en un área específica, si no me equivoco, era energía o algo así. Estaban tratando de combinar, y es natural, porque el volumen, desafío es como bastante, lo que ocurre es que en las citas, en las publicaciones científicas son bastante conocidas, la estructura, las formas, pero en patentes eso no tiene esa lógica. Patentes, en cualquier parte del texto puede aparecer una cita con un formato no estandarizado. Entonces, pueden nombrar algo, pueden nombrarlo de una manera. Entonces, ese texto es levantado a mano por los motores y con apoyo humano en algunas de estas herramientas. Pero no hay resuelto el tema, digamos, de que todo el levantamiento es claro. Así que no conozco alguna resolución sobre eso.
Sí, es un área, como dices tú, la de patentes distinta a la de publicaciones. Sí. Entonces no es tan fácil llegar y mezclar ambas Sin en uno embargo, mismo. están conectados, están muy conectados Claro, y sin embargo, todos hablamos efectivamente. de I+D, etcétera. Entonces, es muy extraño que todavía esté el académico y el tecnológico. Claro. Bueno, le dimos audio a Teren, al Sí, usuario Teren, ahí está. hola. Cuéntenosla, hola. Hola, los saludo desde México. Muchas gracias. Gracias. Tuve mucha Bienvenida. suerte en encontrarlos. Me está gustando mucho. Y sobre todo por los abordajes, las diferentes maneras de llegar al problema de una búsqueda. Yo soy bibliotecaria y a veces llegan así, de diferentes Claro. maneras a pedir información. Mm. Y me refería en particular a las clasificaciones porque en las patentes están en un orden. Entonces, ya que están asignadas las clasificaciones, eh, quiere decir que una clasificación tiene más que ver si está en primer lugar que otra que está en tercer lugar y hasta cuántas clasificaciones les asignan a los registros. Sí, interesante el tema, Tere. También para toda la gente que trabaja en biblioteca y en documentación, los temas son súper actuales y están demandados por este. En el caso de las patentes, no estoy tan seguro de que la orden de presentación de la clasificación indique una prioridad. Eh, Sin embargo, en otros textos he visto que la denominación de las clasificaciones más relevantes o más importantes. Entonces, lo que está ocurriendo es que cuando hay un conjunto de patentes, la relevante que se ha tomado en los estudios que yo he revisado es aquella que más se repite, pero no hay una relación respecto del orden en que se están ubicando dentro de una patente. No hay una relación, no hay una, porque si eso existiera, debiera haber una valorización distinta, ¿cierto? Una ponderación distinta a las patentes que entran primero o están descritas en el sistema de patentes. Además, en los formularios de patentamiento, solicitud de patente, tampoco está colocado como en orden en el sentido de jerárquico o de ponderaciones distintas a las clasificaciones. Un dron que hace un elemento biológico, por ejemplo, no sé, detecta algo en animales, es tanto clasificado como dron, como desarrollo tecnológico, como algo que afecta la actividad animal. Me refiero a que pueden ser en distintos campos con la misma valoración. Yo no he visto que exista diferencia en la posición de la clasificación ni en la ponderación. De manera que también es un campo un poco oscuro, porque eventualmente, igual como ocurre con los keywords de algunas publicaciones científicas que tú, bueno, puedes pensar, bueno, ¿por qué puso este keyword este autor si en verdad no está tocando mucho este tema? Quizás es famoso el keyword, pero por eso lo puso. Bueno, lo mismo en las patentes, una clasificación podría ser muy interesante o muy atractiva, pero quizás el desarrollo no es tan de esa clasificación. De manera que sí, es un buen campo de interés, pero la respuesta que tengo es que no hay una valorización distinta de una a otra. Bien, no tenemos más preguntas hoy día ahora en el chat. Si alguno tiene alguna consulta, escríbala por favor para que podamos resolverla aquí. Una cosa que sí que quería mostrar era esto de los mapas tecnológicos. Voy a tomar el mismo ejemplo que estábamos viendo recién, pero aquí voy a mostrarle brevemente, solamente para ver qué tipo de análisis se puede hacer. Pero esta información es pagada. Aquí ya me salí un poco del tema. Pero solamente el objetivo no es sino mostrar tipos de análisis. Aquí el mismo campo de información que hay, pero está más masticada, más ordenada, y los algoritmos que están detrás de estos mapas
lo que están haciendo es aglutinar, hacer clusterizaciones, etc. De manera que esto se facilita con patentes, porque patente es una base de datos bastante estructurada. Entonces, cuando tienes un conjunto importante, puedes hacer este tipo de análisis. Si aquí nosotros hiciéramos esta búsqueda con los mismos elementos que ya hemos mirado, y vamos a PatSnap, vamos a poder hacer una, tal cual, una búsqueda, tal como menciono ahí en el, encontramos opciones, y entonces se generan estos mapas 3D. ¿Ya? Esto básicamente es súper editable. Lo que hace el software básicamente es aglutinar y hacer, bajo este mapa, digamos, de 3D están y las aglutina según tópicos y según clasificación. Y aquí hay claramente un área de mayor actividad. Ahora, esto lo que ayuda es que en este campo puede colocar otras imágenes encima, como por ejemplo aquellas patentes cuya información legal indica que ha sido transferida. Entonces, de esa manera, vemos que muy pocas de las patentes que están en este campo han sido transferidas, y en este sector de temas de resistencia a patógenos, el que ha sido tecnología que ha sido transferida, y por lo tanto nos indica que, ok, aquí hay un gran volumen de investigación, pero que no tiene el mismo potencial de ser transferido que si estuviésemos acá. Por supuesto, aquí hay campos que no necesariamente están muy ligados, pero sí están en el conjunto global de patentes. Este otro elemento verde, el color verde, indica patentes de alta valoración. Es decir, hay una cifra alta de valorización de patentes. Es una cifra generada por la plataforma, también adquirida de otra empresa proveedora que hace el análisis de una gran cantidad de variables y le coloca un valor a las patentes, ya sea porque es gran citada o porque está en un área específica o porque el valor promedio de las patentes, etc. Ahora, esto es importante porque aparecen focos de importante valorización. Sin embargo, en donde está la recolección de frutas importante, de brazos robóticos, no aparece importante tema de valorización. Eso nos podría hacer preguntar, por ejemplo, en este sector, ¿qué es lo que hay acá? Y ahí hay una cuestión bastante, bueno, uno puede bucear esto, ¿cierto? Y meterse y ver qué hay ahí. Bueno, este es el tipo de análisis que nos permite ver oportunidades o ver si estamos trabajando en un campo muy, que podemos colocar encima de esto dónde estamos trabajando. Estos serían mapas tecnológicos como los que le hemos mostrado. Lo último que quería mostrarles son estos traductores. A ver, lo que pasa es que la base de datos de patentes es alimentada desde las bases de datos nacionales. Y las nacionales, como las chinas y otras, no necesariamente están en inglés las cosas, a veces están en la primera pantalla de información bibliográfica en inglés, y el resto del interior está completamente en el idioma original. Entonces, a veces pasa eso, y otras veces simplemente la base de datos nacionales, por ejemplo, las que están en español, o las que están en, no sé, en coreano o en italiano, que no fueron a PCT y que simplemente se quedaron como patentes nacionales, a veces quedan con el lenguaje original. Y eso es una pérdida para el análisis. Puede significar una pérdida en el análisis si utilizamos solamente los conceptos. Entonces, PatentScope desarrolló esta herramienta que genera automáticamente una búsqueda con muchos idiomas. PatentScope, si yo quiero preguntarle la formación de biofilm, me da una cantidad, pero yo puedo ir aquí a Wikipedia y aquí ya me empieza a dar opciones de cuál es el idioma original y cuáles son los tipos de idiomas a los que quiero llevar estos términos. De manera que esto es lo que genera la máquina, es
es increíble, lo lleva a distintos temas. ¿Y qué hace esto? Nos permite hacer una búsqueda, de manera automática lo hace y nos hace una búsqueda con los idiomas nacionales. Eso es algo bastante nuevo y bastante interesante de ver cómo va a estar respondiendo hoy en día. Imagínense que se genera automáticamente un tipo de relación con los términos que yo estoy utilizando. Esto sería, lo importante es ver que una lengua no necesariamente cubre todo lo que necesitamos buscar. Hay patentes a nivel nacional que nos van a permitir. Aquí había otro ejemplo, el concepto cross-lingual. Los otros que porque el traductor de pantalla directamente, el del Chrome, no nos sirve en muchos casos. Pero este traductor de acá es nuevamente PathSnap, lamentablemente pagado, y este sí tiene la indicación de llevar a inglés, gente china, coreanas y otras rusas también. Este es un motor no solo automático, sino que con asistencia humana, y ahí va arreglando. Bueno, cerramos. Les voy a dar las últimas recomendaciones que lo que les he presentado. Bueno, lo primero, identificar los componentes temáticos principales, que es como y muy clave porque ese nos ahorra todo el trabajo posterior si hacemos un buen análisis del problema original. Buscar las palabras claves y sus sinónimos, usar estas otras herramientas que yo les he dicho, se pueden utilizar las propias patentes como fuentes también. Definir la utilización de operadores lógicos, y eso es bastante usual, deberíamos tener bastante claro cuáles son los componentes que estamos mezclando de manera lógica, usar la búsqueda avanzada para campos distintos. Ahí viene nuevamente utilizar los códigos de clasificación, apoyarse en el u otros más que puedan tener, que puedan indicar a través de keywords, les sugieren cuáles son los códigos de clasificación, hasta buscar validarlo, también tomarlo desde otras patentes. Bueno, eso, básicamente. Muchas gracias, Sergio. Aquí Darío nos pregunta sobre la importancia del tema de la vigilancia para las startups. Yo me permito recomendarle a todo el mundo que utilice una búsqueda rápida, si quiere, el tema de patentes en cualquiera de las plataformas que ha recomendado Sergio. Y en las startups, claramente, es súper interesante que ellos puedan participar en algún análisis, pedir uno, realizar uno, debido a que no solo te permite ver si tu idea o tu vicio es tan novedoso, sino que también te puede recomendar algunas empresas que ya lo han hecho a nivel internacional, algunos socios eventualmente, o experiencias que han tenido otros relacionados al campo de tu startup. Entonces, es súper interesante para un emprendimiento, una startup. ¿En qué etapa? No sé, ahí tú, Sergio, algo más, ¿en qué etapa la startup debería dar? Y si debería recibir alguna asesoría de una oficina de universidad. Eso depende bien de cada universidad, de ser para las startups de cada OTL. Nosotros tenemos un departamento de innovación y emprendimiento, el cual se vincula con las startups, los spin-offs, y ellos entregan el servicio a estos socios, y ahí vemos cómo podemos apoyar a través de la vigilancia dependiendo del modelo que corresponda para vincularnos con ellos. Pero sobre el tema de cuándo sería interesante o recomendable que una startup comience a utilizar la vigilancia, no sé cuál es tu opinión, Sergio, al respecto. Sí, yo creo que por un lado las startups están tomando decisiones muy importantes. Hay inversión, cursos ahí involucrados, y es importante que no falte ninguna información de la que ellos necesitan. La experiencia que
ya sea desde la concepción o cuando ya están trabajando sobre un desarrollo, o cuando están mirando de qué manera poder ir a algún tipo de tecnología, o no tecnología. Siempre en la etapa de patente y la información de vigilancia tecnológica es relevante. No es necesario hacer grandes inversiones, ¿no? Pero un barrido adecuado de información puede ayudarte progresar o pisar algún derecho que ya está en otra parte, o mejor aún, puede inspirarte a partir de otros desarrollos. Esto es también lo que se utiliza, por lo que se utiliza mucho la base de datos, tanto de patentes como de capital de riesgo, para ver cómo otras startups están siendo apoyadas y cuáles los desarrollos que tienen. Yo diría que en cualquier momento que sea, una conversación con una oficina especializada es muy recomendable. Yo creo que para todos nosotros, ya sea un proyecto de investigación, una publicación, un wrap, lo antes posible. Si estás pensando en algo como aparece en uno de los ejemplos que tú has dado, si tengo una idea de algo, puedo empezar ya a buscar y me propósito. Alberto Villalobos nos pregunta tu experiencia en Latin. Sí. ¿Qué opinas? Fue una excelente desde ya Latinoamérica para... Creo que esa fue, ha sido, digamos, una referencia muy... Y indudablemente que los objetivos también. Yo creo que cumple muy bien con los objetivos, nos la vimos con los objetivos de vincular a otros desarrolladores cercanos con la sociedad. Desde el punto de vista del arte, un poco, ¿no? Sí, necesitábamos cubrir todo el mundo, necesitábamos cubrir completamente. Era la limitación que tenía, que era más bien cercana al ecosistema latinoamericano. Pero yo creo que es muy valiosa, es una plataforma que también tiene una visual que ha ido avanzando bastante. Creo que la generar redes está muy recomendable. Bueno, eso. Gracias a todos por participar. Sí, muchas gracias a los valientes que se quedaron hasta el final. Les recomendamos nuevamente seguir estando atentos a nuestros talleres, nuestras charlas que vamos a seguir dictando. Si tienen cualquier consulta, también pueden responder o pueden mandarnos un mensaje, googlear, entonces invito a hacer esta red de estos temas tan interesantes que tienen que ver con la lógica, patentes. Estamos confeccionando algunos otros talleres y, como les digo, si necesitan alguna ayuda en especial, vemos ahí la forma de estructurar algún apoyo dependiendo de los servicios a los representantes de otras instituciones de Corfo, vemos amigos también de fuera que están acá, vemos algunos alumnos también de la universidad y de fuera de la universidad, también gracias a distintos funcionarios que han participado también, en cuyas áreas de interés el tema de patentes, y realmente a cada uno de los nombres de la Vicerrectoría de Innovación de la Universidad de Talca por participar en este taller, y seguiremos en contacto. Muchas gracias, yo también. Esperamos seguir participando en todos estos eventos.